Cele, ¿qué pensás con respecto al ciclo? Y te pregunto por lo siguiente. Muchos están esperando nuevos máximos históricos, no se dan por vencidos, Sí. el bull run no terminó. Entre ellos me encuentro. Perfecto, yo también estoy entre esas optimistas. ¿Vos estás optimista? Sí, tía? sin dudas. Por supuesto, perfecto. Somos 3 optimistas acá en la mesa entonces. Muchos esperamos nuevos máximos históricos. Y hay quienes también, yo ahí no me encuentro simplemente porque no sigo este mercado como inversora, sí lo sigo como quien lo investiga y lo analiza, pero también la temporada de altcoins, que mucho se preanunció y Sí. fue como que se asomó y se fue. Nos mostró ahí unos días que Sí. podía llegar a venir y se fue. ¿Qué puede llegar a pasar en el 2025? ¿Todavía vamos a ver que esto se reactive? ¿Qué pensás? ¿O qué tan vinculado también esté a lo que se decida en Estados Unidos? Sí, y yo creo que es interesante por algo que también habíamos charlado por fuera de cámara, ¿no? De hasta qué punto el mercado tradicional nos va a impactar a activos que en principio... Bueno, por ahí también para explicar un poco a la gente por qué las acciones bajan, por qué los ETFs o los índices que siguen los ETFs y las acciones, todo baja. Baja en principio porque uno dice, a ver, más aranceles. Estamos hablando de más inflación, ¿sí? De manual. Después por ahí en otras ocasiones está bueno hacer la explicación más pormenorizada de por qué sucede esto. Pero bueno, hay más precios, más inflación. Se vende menos, la gente tiene menor capacidad de compra. Si tiene menos capacidad de compra, la empresa vende menos, ingresa menos, gana menos. Entonces, las empresas tienen menos perspectiva de crecimiento, al menos de corto plazo. ¿Sí? No es que una recesión dura por siempre. Pero bueno, la realidad es que eso sucede para las empresas, porque tienen que generar flujos de fondo y uno las evalúa por flujos de fondos descontados y demás modelos de evaluación que en cripto no aplican. O al menos no es la más importante, es la que nos incumben a nosotros. Bitcoin no genera ganancia. Es como el oro, es como un saco de papas. Es una cosa que vos estás comprando por el valor que te otorga para solventar alguna que otra necesidad. Entonces, hay que ver qué tanto sigue la lógica de la renta variable. Porque también es cierto que la gente la toma como renta variable como cualquier acción. Claro. Entonces, es un poco la interpretación de los inversores respecto a estos activos y qué tanto van a seguir esa corriente. Cuya volatilidad además está mermando bastante comparando con años anteriores, ¿no? Digo, Sí. es altamente volátil Bitcoin, Sí, pero totalmente. O sea, y como esa es lógico, volatilidad porque se también reduce. es algo gracioso porque suele ser antiintuitivo y la gente suele tender a olvidar el cómo la bajada de volatilidad y el que no siempre sea fácil hacer plata, ¿no? Como ya se veía de años anteriores, ¿no? El ciclo de las ICOs y yo qué sé, que se hacía plata, no sé de dónde la sacaban, pero era una cosa de locos. El objetivo es que esto pierda volatilidad. El punto de esto es que tendamos a la estabilidad, no que sea siempre un montón de potencial de revalorización. Entonces, eso es a lo que se tiende. Ahora, este tema de las altcoins y de si va a haber un alt season o no. Eso es. Perdóname ahí que te hago un asterisco, porque en el chat preguntaba Diego, ¿qué son las altcoins? Anímense acá a hacer cualquier pregunta, porque a veces decimos una palabra, la damos por sentada. Hace referencia a monedas alternativas. Y como bien dice Leandro, todo aquello que no sea Bitcoin, básicamente. Está Bitcoin como algo que habrán notado muchos de los invitados que pasan por acá, destacan como distinto, y de hecho diferenciamos Bitcoin de cripto, son dos cosas distintas. Pues, Matías, te voy a pedir a vos que después nos expliques por qué Bueno. eso. Pero está Bitcoin y todo lo demás. Y dentro de todo lo demás hay un montón de cosas. Hay meme coins, hay stable coins, que son monedas estables, monedas que siguen la paridad generalmente del dólar, pero hay otro tipo de stable coins también. Hay tokens que van a desaparecer, hay tokens que tienen alguna utilidad o buscan tener alguna utilidad como algún tipo de herramienta para resolver para hacer solución de algún problema, pero todo lo que no es Bitcoin es altcoin, es una moneda alternativa. Dentro de eso hay cosas que están buenas, hay cosas que son meme, hay cosas que son estafas, hay de todo. Cele, temporada de altcoins. Entonces, bueno, temporada de altcoins. ¿Qué sucede? Ha sido hasta ahora, al menos, una conjunción de distintas variables. Primero, que haya altcoins y que alguna más o menos valga la pena, ¿no? Que al menos aparenten ofrecer alguna solución dentro del ecosistema cripto o Web3, como se le suele decir, y que la dominancia de Bitcoin, en este caso, o sea, suele suceder que en todos los ciclos, primero sube Bitcoin, que es el importante, el que todos apostamos, el que todos queremos hacer dinero con él, de alguna manera, así entre comillas. Y una vez que uno ya obtuvo una ganancia razonable en cuanto a tiempo y en cuanto a revalorización del activo, uno captura esas ganancias y dice, che, ¿en qué más podemos invertirla? ¿No? O sea, también pasa en el mercado tradicional. Sucedió en Argentina el último año cuando hubo, no sé, todo el sector bancario energético de unas ganancias de más de 400%, por ejemplo, banco hipotecario en dólares, que vos decís es una salvajada. Capturás eso de ganancia porque tampoco uno es ingenuo, eso se acaba en algún momento. Y decías, che, ¿en dónde la puedo meter para tampoco dejarla quieta? Entonces vos veías que de repente subían acciones que, ¿por qué está subiendo? Si el contexto no es favorable, si no cambiaron directivos, si está todo para atrás, ¿por qué sube? ¿Por qué estás viendo dónde la encajás?
Con las altcoins sucede lo mismo. Ahora, ¿qué sucede? Y una de las razones fundamentales por las que se cree que esto no va a pasar finalmente, aparte del contexto internacional, del marco, es que en los ciclos anteriores hemos tenido algún par de miles de altcoins aparte. Ahora tenemos, lo dijimos la vez pasada en el programa, millones. Tenemos más de 15 millones en febrero, el 24 de febrero que estuvimos en el programa anterior. Ahora no tengo ni idea cuántas serán. Entre NFTs y toda la pindonga que anda por ahí dando vuelta. Entonces ya no es tan fácil pegarle a aquella que tiene valor para hacer ese refugio de valor, aunque sea esporádico y que dure un par de meses. Ya es más difícil porque está más disperso todo. Mira, te quiero decir algo que traje como sorpresa para el día de hoy. Más sorpresa. A ver, que del otro lado vayan jugando en el chat. Al final del día yo les voy a revelar cuál fue la criptomoneda que más subió en el día, que más subió en la semana. Digo, les voy a revelar. Cualquiera que busque los datos en vivo lo puede encontrar. Pero yo te digo así, ¿no? La criptomoneda que subió un 20% el día de hoy, que aparentemente no se ve afectada por Trump, no se ve afectada por la caída de Bitcoin, no le importa el S&P, no le molestó la tasa de interés de Estados Unidos, no se preocupó por China. Es indiferente. 20% pudiste haber hecho el día de hoy con esta criptomoneda. Te lo cuento al final del programa. Es gracioso. Desde ya que se pueden ir imaginando que es gracioso. Ahí Rodrigo pregunta si es Pepe. No es Pepe, pero al final del programa lo vamos a charlar. Pero ¿por qué les digo esto? Para que se imaginen esto que nos está contando Cele, tratando uno de encontrar como la gema, la nueva Bitcoin, puede perder dinero en el camino, o seguramente va a perder dinero en el camino en realidad, porque fíjense, los casos ahí que están tirando, Pepe, Libra, Yashicoin, bueno, ya me están cargando, pero digo, más allá de esto, ¿cómo encontrarlo? Es imposible, es justo lo que vaya a pasar con gente que está jugando en ese mercado. Ahí con respecto a lo que Matías. es la dominancia, quería comentar algo, que es que uno compara la dominancia de Bitcoin contra todo lo demás, ¿no? Y bien decían ustedes que ahora hay millones, y hace, no sé, 5 años habían decenas de miles, y hace 10 años habían menos de 1000, y así. Pero también lo que hay que medir en la dominancia es cuántas sobrevivieron. Totalmente. Porque la realidad es que la dominancia de Bitcoin contra todo lo que existió es muchísimo más alta, porque es una de las pocas que sobrevivió. Yo recuerdo, digamos, un tuit de una persona que decía en 2013, bueno, de estas 10 que estaban en el top, ¿cuáles eran las que iban a quedar? En ese momento estaba Filecoin, Namecoin, Litecoin. ¿Cuáles están todavía? Claro. De todas esas, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Tal vez esta que vos menciones al final del programa, voy a hacer un disclaimer antes que la menciones. Es probable que en 2 años, 3 no exista más. Sí, es muy probable. O duró esta semana, este 20% y... Claro, exactamente. Entonces, lo que hay que ver es eso. Hay que mirar la lista completa. Y en todo caso, si a alguien le gusta apostar un pleno, le gusta jugar a la ruleta y es un poco ludópata, vamos a decirlo, bueno, perfecto, lo puede hacer sabiendo que la dominancia es mucho mayor que la que dicen los índices, porque nunca calcula todas las que quebraron. Es fundamental eso que estás diciendo porque muchas veces pasa, ¿no? Hacer el análisis como cuáles son las 10 de mayor capitalización. De hecho, ahí preguntan en el chat, ¿qué pasa con el market cap? Bueno, ¿cuáles son las 10 criptomonedas de más market cap? Dentro de eso está Doge, que es un meme. Bueno, ahí también otra cosa para agregar, ¿no? Sí. O sea, el market cap es una medida que nos dice algo, pero no nos dice mucho, porque lo que significa el market cap es el precio del último trade multiplicado por la emisión que existe. Ahora, la pregunta es cuánto se tradea. Claro. Y si el trade además es genuino, porque convengamos que quien crea la criptomoneda también hace trade con sí mismo, ¿no? Eso se llama ghost trading. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, que tenga alto market cap no quiere decir nada, digamos, ¿no? Uno tiene que también ver el tema del interés abierto, en cuestiones de contratos, es un montón de cuestiones. Y es más, a colación de lo que decían recién, de, bueno, cuántas de estas sobreviven al cabo de acá 10 años. Y yo recuerdo haber visto, no me acuerdo en qué charla, en no sé qué evento, un cuadro, ¿no? Justamente que era de las top 10. La única que estuvo top 10 en los últimos 10 años es Bitcoin. El resto va, sube, baja, viene, no las ve mal. De hecho, salvo Ethereum, que está por ahí más o menos estable, que sigue ahí apareciendo, pero la realidad es que la gran mayoría, ninguna aguantó 10 años, porque ni siquiera tienen 10 años de trayectoria. Claro. Entonces tiene mucho que ver con esto. Matías, ¿podrías diferenciarnos esto que hablábamos hace un momento? ¿Por qué decimos Bitcoin y cripto? ¿Por qué no nos gusta decir como criptomonedas y englobar ahí todo? A ver, Bitcoin tiene un montón de características que lo hacen único, completamente único. Una es que obviamente es la más antigua. 2, que es la única que ha estado número 1 en el ranking si lo miden por precio. Pero esos son temas anecdóticos. Hay una cuestión que es muy importante que lo llamamos
O sea, que quien la creó, ¿no? Lo que se llama la Inmaculada Concepción, ¿no? Quien creó Bitcoin es alguien que no se sabe quién es. Y eso le da un valor inconmensurable, porque en definitiva, si Bitcoin viene a reemplazar la reserva de valor del oro u otro tipo de activo, es muy importante que no sea atacable la persona que creó esa criptomoneda, ¿no? O sea, mañana el creador de Ethereum se le puede ocurrir algo, votan, ha pasado, digamos que... Entonces, no vincular la criptomoneda a una persona es algo que le da mucho valor. Pero ese es un ejemplo. Después, aparte, el algoritmo de consenso, cómo se consensúan los cambios, cuán osificado está, es decir, qué tan seguro es cada uno de los cambios que se hacen sobre Bitcoin, son mucho más planificados. Después está el tema de cómo es la emisión monetaria, que es muy clarita, es clara, nos puede gustar o no, van a haber 21 millones de Bitcoin y nada más, porque eso lo define un algoritmo matemático. Es decir, hay una cantidad de características. Bueno, por otro lado, la seguridad que tiene. O sea, realmente si uno hace las cosas bien, uno puede guardar Bitcoin de manera totalmente seguro, cosa que otros algoritmos no son así de seguros. Y esto, perdón, Matías, todas estas características que vos mencionás como activos o cuestiones a destacar de Bitcoin en concreto, ¿no las tiene ningún otro token? No, ninguna de las que mencioné. Que cumpla con todas, digamos. Quizá tienen alguna, pero... No la tienen... ninguna tiene con la profundidad, lo tiene Bitcoin. O sea, Inmaculada Concepción no tiene ninguna. En todos los casos hay alguien que está detrás y se sabe quién es. Así que esa, por un lado, no la tiene ninguno. Los algoritmos de consenso de Bitcoin son mucho más fuertes que los de las demás monedas. La blockchain en sí también, el algoritmo de consenso de prueba de trabajo, digamos, la tienen algunas, pero no con el grado de dificultad que tiene Bitcoin para que pueda ser atacado. Realmente por donde mires, en casi todas las características que estoy hablando, es superior, ¿no? Bien, esto que acabas de decir, prueba de trabajo, lo voy a tomar y dentro de un momento lo vamos a retomar porque es algo muy importante para explicar de qué se trata la prueba de trabajo, por qué está vinculada con Bitcoin y con otros tokens también, cómo lo podemos relacionar. Y cuando hablemos de blockchain te lo voy a preguntar. Así que lo anoto y lo vamos a estar conversando dentro de un momento. Déjame, como siempre, darte un consejo. Ahora estoy hablando de la importancia de que te mantengas aprendiendo, estudiando, informándote. Y para eso, la Escuela Argentina de Finanzas Personales tiene un montón de capacitaciones y de cursos para que puedas elegir el que mejor va con vos, el que más podés llegar a estar interesado en este momento. Mira, 8, 10 y 15 de abril, mañana empieza el curso de criptomonedas. Este curso importantísimo porque acá vas a estar viendo Bitcoin, Ethereum, distintos tokens que hablamos en este programa también, cómo adquirirlos, cómo custodiarlos, un montón de información allí también vinculada al aspecto legal en la Argentina y tributario. Así que tenés mucha información en este curso que comienza mañana. Después, 9 y 16 de abril, el curso de finanzas personales. 21 y 22 de abril, un curso de análisis fundamental. Importantísimo esto también cuando tomamos decisiones a la hora de elegir distintos activos. Luego, 28 de abril, herramientas de inteligencia artificial para inversores. Este curso novedoso que se dicta muchísimo porque tiene mucha demanda del otro lado. Y por último, 29 y 30 de abril, acciones y CDRs. Ahí también renta variable. Escaneás el QR que aparece en pantalla y tenés mucha más información. Recordá que tenés hasta 6 cuotas sin interés y cualquier duda que tengas podés contactarte al WhatsApp de la Escuela Argentina de Finanzas Personales y vas a tener mucha más información. Se le quiero pasar a que hagamos un poco de análisis técnico de criptomonedas. Vamos a los bifes. Sí, por favor, porque está todo rojo y yo quiero saber qué está pasando y la gente del otro lado también. ¿Pudiste conectar tu compu? Ahí está, sí, perfectamente. Espectacular, mira, ya estamos viendo todo lo que nos cayendo quieras mostrar. como las gotas de lluvia acá afuera. Es una cosa que... ¿Estaba lloviendo mucho? Estaba medio cuando heavy, llegaste. Sí. Bueno, el día se ha teñido de gris, el mercado también. Sí. De rojo. ¿Qué estamos viendo en pantalla? Bitcoin. Empecemos por acá. La principal, la que todo el mundo se pregunta, ¿qué estás viendo con Bitcoin para el próximo, no sé, déjame, ¿qué plazo elegís vos como corto plazo? Decime, porque sé que cada uno, ¿viste? Depende qué te gusta analizar. A ver, bueno, es interesante porque tiene mucho que ver con la fractalidad del precio. Recordamos siempre el concepto de fractalidad para aquellos que sean interesados en análisis de los gráficos de precios. Y es que todo movimiento que uno vea, por ejemplo, esto que estamos en un gráfico diario, como vemos acá arriba, cada una de estas velitas, cada una de estas unidades de información, cada una de estas barritas verticales, es un día. Cada uno de esos días está compuesto por este mismo tipo de barritas, pero en gráfico de una hora. Claro. Entonces tenemos 24 velitas que te conforman un día. Entonces, depende el tipo de análisis que uno quiera hacer,
corto plazo, mediano plazo, largo plazo, uno tendrá que elegir, lógicamente, la temporalidad adecuada para el tipo de análisis. Claro, yo quiero hacer análisis de acá a 5 años de Bitcoin, no te voy a agarrar un gráfico de 5 minutos. Porque está lleno de ruido, porque estoy viendo qué hace el japonés que se levanta a las 5 de la mañana para tradear cuando tiene la sesión abierta, entonces no nos sirve. Espectacular. Se ríen siempre en el chat de tus ejemplos, gustan mucho. Sí, me encanta. Entonces, está bueno porque quedan ahí muy en la mente de las personas. ¿Qué nos está mostrando entonces ahora? ¿Qué estamos mostrando? De hecho, es más, vamos a limpiarlo y vamos a hacerlo juntos, paso a paso. Vemos de momento, de hecho, ahí está, vamos a borrar. Vemos 2 líneas acá, diagonales, así que atraviesan el gráfico, que vienen desde muy atrás, desde muy atrás. En este caso, la que está más empinada, la que es un azul de más oscurito que vemos en la zona más alta, sí. Esa es la línea de tendencia que acabamos de romper hace 2 días, básicamente, que la venimos arrastrando desde septiembre del 2023. Okay. ¿Sí? Ya estamos casi a 2 años del inicio de esta tendencia alcista, con esta pendiente, uniendo todos los mínimos del recorrido del precio, ¿no? Acá vemos todas las interacciones y finalmente se lo toma uno de parámetros, son soportes o resistencias diagonales. No son tan importantes como otras, pero sí está bueno tenerlo como parámetro. Siempre que uno hace contacto, la rechaza, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces, acá vemos abajo un contacto, rechaza, contacto, rechaza. Entonces, siempre es como es una zona de interacción, lo que se dice, ¿no? Hasta que... Acá que vemos, acá sucedió pasaron cosas. Vemos una vela... Yo la tengo de color negro y gris por una cuestión de psicología del color, para no estar como sugestionada por los colores. Digo, a ver, porque es información. Está bien. Digo, a ver, que el rojo te da alarma. Digo, si uno puede operar en largo y en corto y hacer todo lo que uno tiene que hacer, a vos te importa conocer la información, no darle un sesgo emocional. Entonces, si lo ven de otro color, no se alarmen. Esta vela negra horrorosa está hackeando tu mente con esos tips, me encanta. Tal cual. Es muy de la psicología del inversor. Desde que nos conocemos con Yashi tengo el teléfono en blanco y negro, desde siempre quedó en la historia esa anécdota. Un día tenemos que hablar de estos temas, digamos, más allá del análisis técnico, hay que hablar un día de la psicología del trading. Súper interesante. Entonces, bueno, cada vez que hacemos un tipo de interacción de este estilo, en la que hemos, mira, todo lo que se venía respetando hasta ahora, de repente ya no. Lo interesante es también ver qué pasa en las sesiones siguientes, ¿no? Porque, a ver, el precio es totalmente inexacto. En fin, es acá, sí, interactuó, pero, a ver, la traspasó un chiquitito y después recuperó y después la interactuó. O sea, no es una cosa tan absoluta. Superó una rayita que trazaste en el gráfico y nos vamos a cero, en absoluto. Va a importar, ¿no? Que pase los siguientes días sobre este rompimiento, si va a ser definitivo o no, de la línea de tendencia más empinada. Bien. Pero por eso les traigo una segunda línea de tendencia diagonal que viene desde mucho más atrás, al inicio de este ciclo alcista. ¿Sí? Que la venimos arrastrando desde acá y que seguimos en la misma, ¿no? Okay. Arrancamos acá al final del bear market anterior, el mínimo más bajo. Interacción, rechazo, interacción, rechazo, interacción, rechazo, interacción. Y bueno, ya después no tuvimos ninguna más. Se subió a otra, ¿sí? Se hizo un poco más empinada. Por eso tenemos 2 distintas. Es como que se va haciendo un abanico. Claro. Ahora, rota una, tenemos que ver cuál es la siguiente inferior. Entonces, bien. Todavía estamos muy por encima, seguimos en una tendencia súper alcista, si la vemos así en gráfico diario. Esto también hago la aclaración, está en gráfico en escala logarítmica, que es a mi criterio la más conveniente, una cuestión de gustos. No siempre se respeta tan bien, pero bueno, a mí cuando hago análisis de gráficos, sobre todo de Bitcoin, me gusta la escala logarítmica. Bien. Entonces, tendencia largo plazo, más que recontra alcista, incluso de mediano. ¿Qué tendría que romper? ¿Cuál es el monto, no sé, el número? Vos me dirás si es, porque, digamos, yo te digo que está pensando mi cerebro. Sí. Imagínate que fuese el precio romper esa segunda línea de tendencia. Sí. ¿Podremos trazar otra por debajo que sea alcista? Y sí, porque vamos para atrás, dada la gráfica de Bitcoin, acá, y nos vamos al 2018, claro, y la tenemos por esta zona hasta exacto, los 16.000, nos vamos a la loma del Quinoto. Me voy más a largo plazo y yo la tendencia alcista la puedo encontrar por lo que ha hecho Bitcoin en el pasado. Ahora, ¿qué número debería perforar Bitcoin para que te preocupe y digas, acá Saylor va a salir a vender importantes cantidades, acá los ETF de pronto no van a ser tan interesantes, sí, que te preocupe a nivel ruido importante de mercado? Bueno, y yo quiero hacerte también una salvedad antes de pasar a una temporalidad más alta, ¿no? Porque esas son decisiones más macro. A ver, Saylor no va a salirte a vender porque se haya roto o porque se hayan cruzado 2 medias móviles, como por ejemplo vemos acá que a eso iba. Cuando hablamos de tendencia, ¿no? Estas son estáticas, ¿no? Las diagonales que yo te acabo de demostrar. Ahora tenemos otras que son medias móviles, como les decía, que son zonas de interacción del precio que se mueven conforme se mueve el precio. La roja, ¿sí? La más grande, la más así alarmante, es así la pongo de rojo, es la de 200, ¿sí? Porque esta es la que te marca la tendencia de largo plazo en la temporalidad que uno está analizando. Bien. Pocas veces ha atravesado esa franja, esa frontera, pero en una tendencia alcista, como vemos acá, todo ese rango lateral bajista que trazamos el año pasado desde el all-time high, antes del halving, que eso fue bastante icónico,
Está bien, interactuamos varias veces, caímos por debajo y demás, pero siempre es algo que se recupera, no es una zona que se pierde y que genera alarma. Alarma yo tendría, si eso sucede, en un gráfico semanal, en un gráfico mensual. Ya atención la cuestión, portales. Claro. Alarma a partir de 2 mira, puntos. En principio, claro, o sea, estamos acá, mira. Sí. Zona del... Pues también es importante esto, ¿no? Zona de referencia anterior. Es importante ver los pivots, lo que se conoce como los pivots del precio, donde el precio ha ido y reaccionado con fuerza. En este caso vemos el valor de casi los $50.000, si querés, para ponerlo en ese monto, que coincide en la actualidad, sí, porque la media móvil es algo que se va a mover conforme se mueve el precio, entonces es algo que de momento coincide, pero en el futuro no va a ser así. Este sería un monto, voy a echar los 50.000. Aparte, número redondo, con muchos ceros detrás. ¿50.000 dijiste? $50.000. Había Entonces, ahí gente en el chat diciendo que lo esperan 60 para comprar. 60. Ojalá, que llegue, qué sé yo tengo liquidez. ¿No? Claro, la gestión de la liquidez y de las fuentes de ingresos y tener ingresos recurrentes que te permitan a vos promediar el precio de la baja es importante. No es lo mismo lo que uno hace con su plata si tenés toda la tarasca de una, que si sabés que vas a tener ingresos paulatinos. Entonces, esta va a ser una zona relevante. Pero esto ya es como de largo plazo, es como medio excesivo pensarlo a ese nivel. Vos me preguntabas, che, ¿qué es para vos el corto plazo? Corto plazo, depende de muchísimas cosas, realmente no es tan sencillo responderlo. No, ni hablar. Pero la realidad es que es importante entender la estructura del mercado. Por ahí nos estamos extendiendo un poquito acá, pero me parece importante porque estamos hablando primero de Bitcoin y de si es posible o no o es esperable un cambio en la tendencia bajista de corto, mediano plazo incluso, que estamos viendo en la actualidad. Entonces, voy a decir algo bastante conceptual, no vamos a irnos con una cosa muy técnica en absoluto. Casi me preocupa. Pero el mercado se mueve por ondas, ¿sí? Lo que es un impulso y retroceso, impulso y retroceso. De los modelos más conocidos es la teoría de Elliott, que bueno, habla de un recorrido, ¿sí? Impulso importante dividido en 5 ondas. ¿Cuáles pueden llegar a ser? O sea, ¿qué uno tiene que estar viendo? Después de un ciclo lateral bajista, como puede ser este caso, ¿no? Esa parecía una bandera bajista, ¿no? Que trazamos todo el año pasado. Llegamos a un mínimo que es este. ¿Estamos de acuerdo? Sí. A partir de ahí arrancamos a subir, ¿sí? Los mínimos han sido sucesivamente más altos, lo que junto con máximos cada vez más altos te denota una tendencia alcista. Entonces, bueno, ya sabemos que a partir de este punto tenemos que arrancar a contar una tendencia alcista, que lo vamos a dividir en 5 ondas. Onda número 1, onda número 2, onda número 3, que es generalmente, por cuestiones técnicas, ahora les explico por qué, la más extensa y la más compleja generalmente, una onda número 4, que es el retroceso, y una onda número 5 ligeramente por encima del máximo de la onda número 3. ¿Qué sucede después de ese famoso ciclo de 5 ondas de Elliott? Un retroceso, ¿sí? Un rechazo en ABC. Entonces es una caída más pronunciada. 1, 2 y 3. En ABC es por eso, es 1, 2 y 3, en contra de la tendencia. Entonces, el momento que estamos viendo no es que, de repente se salió de todo esquema y de todo análisis llevado a cabo. Este tipo de teorías es de las más usadas en el mundo y se está cumpliendo a rajatabla. No es que estamos saliéndonos del parámetro. Por eso quiero tener un poquito de tranquilidad. Esto es en gráfico diario, es un gráfico súper analizado, es de los más vistos, de hecho. Ahora de hacer trading, swing trading y un poco de análisis de qué va a pasar en el ciclo. Entonces, en eso, calma. ¿Sí? No es una cosa que esté saliéndose del parámetro. Ahora, tendencia bajista, estamos en el ABC. Estamos yendo para abajo, claramente, porque estamos con máximos y mínimos cada vez más bajos. Muy importante esta palabra, calma.